Dialogando con el padre Raúl Sánchez, no sé por qué se tiene la errada equivocación de que ser cristiano significa ser menso, tonto o una persona que no tenga suficiente carácter para enfrentar los problemas, para enfrentar las dificultades y especialmente para enfrentar y afrontar las persecuciones y todo tipo de ataque. Se cree que el cristiano es una persona que cree en la superstición llamada religión, que cree en cosas que no tienen ninguna comprobación de orden racional, empírica, que cree que la ciencia es algo que va en contra de la misma fe y una serie de criterios y de concepciones totalmente erradas. Y cuando el cristiano entonces ofrece pensamientos racionales soportados en cuestiones de orden científico, histórico y realmente comprobables, entonces se mira con mucha sospecha. Creo que la posición del cristiano hoy en día tiene que ser una posición bastante firme, radical, porque así los tiempos lo exigen. Anteriormente, hace unos siglos, la vida del creyente no era como se vive hoy. Hoy existen ataques prácticamente incendiarios, virulentos en contra del cristiano. Ataques abiertos, ataques directos, ofensivos, que prácticamente entran en detrimento de la misma espiritualidad del creyente. Por lo tanto, esta persecución es una cuestión que se tiene que enfrentar, se tiene que asumir con mucha valentía. Cuando el Señor en su palabra nos enseña que el Señor no nos dio un espíritu, o más bien San Pablo nos enseña, ¿no? Que el Señor no nos dio un espíritu de cobardía, sino que nos dio un espíritu de fortaleza, de amor y de buen juicio, ¿no? Entonces, cuando nos dice que nos levantemos, ¿no?, de entre los muertos, que despertemos, cuando el Señor nos dice que seamos mansos como palomas, pero astutos como serpientes, cuando el Señor nos advierte que debemos estar atentos, cuidadosos, porque nos ha enviado como ovejas en medio de lobos, cuando uno aprende todo este tipo de palabras, entonces se da uno cuenta que el Señor nos ha venido dotando y nos ha venido dando es más bien fortaleza, ánimo, esperanza, nos ha dado discernimiento, inteligencia, nos da esas capacidades para asumir y enfrentar todo tipo de ataques, de ridiculeces, de burlas que recibimos prácticamente a diario. Y cuando entonces uno toma una posición firme, una posición radical, entonces aparecen esos pseudos religiosos que quieren ablandar la fe verdadera del creyente diciendo: no, lo que pasa es que ustedes están tirando muchas piedras, es que debemos más bien estar más bien orando los unos por los otros, no entres en esas peleas, no entres en esas discusiones, deja pasar las cuestiones. Eso es lo que llama el buenismo. Y resulta que el cristiano no maneja esos criterios del buenismo. El cristiano tiene que ser directo, radical, firme, cercano, amable, sonriente, misericordioso, pero no estúpido. Entonces, que la gente no confunda estas dos cosas. Y esto prácticamente usted lo puede vivir en su casa. Supongamos si usted en su casa tiene algún familiar ateillo, de esos brillantillos, de esos que creen que las saben todas y no han ido a la universidad, pero como leen todos esos pseudofolletitos de marxistas y leninistas y bueno, todo ese tipo de cosas, o incluso aquellos que ya están, familiares tuyos que están ya coqueteándole a las sectas protestantes, entonces cuando usted toma una actitud, por ejemplo, firme, radical frente a alguna situación de su casa y usted dice: eso no es así, un momento, y usted quiere ser firme y poner orden, ¿qué es lo que le dicen? ¿Qué? ¿Esa es lo que le enseñan en la iglesia? ¿Para qué le sirve ir a la iglesia si mire la actitud que toma? Como si el cristiano no tuviera derecho a expresar, a exponerse, a enojarse frente a una realidad de injusticia. No, nosotros no tenemos que andar con ese tipo de situaciones que no hacen parte de la realidad del creyente. Todas las personas que miran al creyente cristiano con esa suspicacia y nos miran por encima del hombro, ¿no?, y se burlan de nosotros diciendo: Jesucristo no actuó así, Jesucristo hubiera actuado de otra manera. Esas personas que dicen eso no conocen la Sagrada Escritura.
no conocen la vida de los profetas, no conocen lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, no conocen lo que hizo San Juan Bautista, no conocen la realidad que enseña la Sagrada Escritura respecto a estos personajes que cuando fueron perseguidos, que cuando su fe fue puesta en entredicho, que cuando fueran burlados, actuaban y respondían de una manera radical. Pero no, hoy el buenísimo, ¿no? No digas nada, deja pasar, deja ser, no importa, no discutas. Lo importante es que seamos tolerantes. Eso no es evangelio, ¿no? Eso no es evangelio. Eso es un buenismo. La falsa misericordia. La falsa misericordia, ¿qué significa? Hermano, acepte todo, no diga nada. Hay que ser misericordioso. Usted también es pecador. Esa es la falsa misericordia. No. Tenemos que acercarnos a la Sagrada Escritura y empezar a mirar por qué los mártires murieron como tales. Y por qué el Señor en las bienaventuranzas nos dice que vamos a ser perseguidos y que aquel día saltemos de contentos. Y el Señor lo advierte, que si eso hicieron con Él, también lo van a hacer con nosotros. ¿Y qué hicieron con Él? Pues ya lo sabemos. ¿Qué van a hacer con nosotros? Pues lo estamos viviendo. No podemos aceptar una serie de desmanes, de despropósitos, en aras de un falso cristianismo, de una falsa misericordia y de un buenismo que no sirve absolutamente para nada. O accionamos como cristianos, o sáquese usted mano de la Iglesia Católica porque más bien está estorbando. No sea esos calentabancas y esos de personas de muy pías, de los ojos muy volteados hacia arriba, ¿no? Y no tome acciones concretas de defensa de la fe católica. O somos soldados de Cristo, o más bien deje este batallón, hermano, y póngase por allá a respirar el aire puro en una posición de loto para que le lleguen las energías de la Pachamama. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.